Theology is, theology is, theology is, theology is, theology is, doxology is. Aquí estamos, Jonathan y Paula, Hola. de Movimiento de Esperanza. Esto es Teología y estamos haciendo nuevas sesiones, videos más cortos, hablando de preguntas y también temas, pero um, y, y- y obviamente tenemos los versículos para conocer más quién es Dios, y eso es lo que significa teología, es estudio de Dios. Entonces, eh, la semana pasada hablamos de qué es tu propósito en la vida. Hablamos de por qué existes, por qué estás aquí. Y al final de leer varios versículos, uno era en Corintios, que habla de todo lo que haces y lo que comes, lo que bebes, en otras palabras, todo haces por la gloria de Dios. Entonces, la conclusión era que tú existes por una razón. La única razón por qué estás respirando es para glorificar Dios en todo lo que haces y para disfrutarlo. Y entonces sabemos por qué estás aquí, pero ¿qué evidencia que hay un Dios? Entonces la pregunta hoy es, ¿Cómo sabemos que hay Dios? Que hay Dios. así es, entonces esto es la pregunta de hoy. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Y la Biblia es muy claro de esto. Um, eh, hay mucha gente hoy en día que dicen que son ateos, um, y la verdad que un ateo no existe, porque la Biblia dice que no existe. Dice que cada persona, por naturalmente en cada hombre, es parte de su naturaleza, tiene conocimiento que hay un Dios. También sabemos por las obras de Dios, tal como su creación. Cuando miras en las estrellas, cuando miras Animales. animales, todo, y ya sabemos que tenemos un bebé que Ahí viene viene. pronto, y entonces estudiando, cuando estás con la doctora y cuando estás estudiando todas las cosas que está pasando en el vientre de una mamá, que ves, uh, es imposible de negar que hay un Dios. Entonces no hay una excusa, hay señales en toda parte del mundo, alrededor. Y muchas personas dicen cosas como, sabemos que cada persona nace en pecado. La Biblia dice en Efesios 2 que somos muertos en pecado. Otras partes de la Biblia dice que somos esclavos de pecado. Y entonces todos somos culpables desde el primer día de la vida. Gente dicen, pero ¿qué piensas de la persona que está en una isla, que es inocente y porque nunca han escuchado el Evangelio y mueren y van al infierno? Y la verdad, como R.C. Sproul dijo, que la única persona que se murió, que era inocente, era Jesús. Entonces, no hay excusa en cada persona que vive en esta tierra. Entonces, vamos a ver evidencia de esto. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Y la Biblia va a explicar esto perfectamente bien. Comenzando con Romanos. Romanos 1, del 18 al 20. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo me lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Sigo. Salmos 19 del 1 al 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos.
Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Segunda de Timoteo 3:15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1, del 21 al 24. Ya que en Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2, 9, 10. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Mateo 11, 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Amén. Bueno, así es. Entonces la palabra de Dios se explica muy bien, pero solo para explicar un poquito más, en Romanos 1 estaba hablando exactamente lo que estaba diciendo, que todos seres humanos saben que existe un Dios, pero por la maldad, por el pecado que tienen, uh, que no quieren la verdad, rechazan la verdad. Y la cosa es que seres humanos quieren ser soberanos, no quieren un Dios soberano, quieren control, quieren un ídolo, los beneficios de Dios, pero no quieren Dios. Pero hay evidencia alrededor que hay un Dios soberano, en control de todo, y estos poderes están, tú puedes ver alrededor. Y en 2 Timoteo estaba hablando de también cómo sabemos que hay un Dios. Entonces sabemos que no hay excusa, toda evidencia es alrededor, pero también es su palabra, que es suficiente, es inspirado de Dios. La palabra de Dios dice que es respirado de la boca de Dios. Y que entonces tú puedes conocer Dios y sin duda saber que hay un Dios cuando estudias su palabra. Su palabra no es sobre de ti, es sobre Él. Y todas las escritoras, es como estamos estudiando Hechos en este momento como familia, y podemos ver confirmación que toda la escritora era desde antiguo estaba hablando de Cristo. Entonces, toda la palabra de Dios está explicando quién es Dios, explicando Cristo y la necesidad de un hombre necesitar salvación y cómo obtener esta salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En Corintios hablamos más sobre la predicación. Cuando la gente escucha la predicación es una locura. Porque son muertos en pecado. Judeos necesitan milagros, gentiles necesitan sabiduría. Vemos esto hoy en día, que gente que son ateos necesitan mucha información. Pues dame evidencia que hay un Dios. Muéstrame algo que puedo ver. Y también, en otro lado, gente también, pues voy a creer, pero quiero sentir algo, quiero sentir una emoción, quiero físicamente sentir una conexión y fabricamos estos sentimientos y queremos ver milagros, queremos ver cosas. No estamos satisfechos con su palabra, que ahí está, que dice que todo lo que necesitas está en la palabra de Dios. Entonces es una locura, pero la cosa es
es solo por la gracia de Dios que Él abre los oídos y cambia el corazón para que cuando predicamos a Cristo crucificado, que esto, que ves un cambio en la persona y no es nada de ellos no pueden recibir crédito por su cambio, es por el poder de Dios. Y entonces esto es algo que podemos ver igual en la última parte que leímos en Corintios 2, 9 hasta 10. Dios nos ha revelado por esto por medio de su espíritu. Su espíritu, ya tenemos espíritu de Dios que permanezca en cada cristiano. Y esto es confirmación que no estamos solos en momentos cuando sentimos como vacíos o abandonados, sabemos que Dios mismo es con nosotros. Y Mateo está explicando muy bien quién es Cristo. El Padre y Hijo está uno, tres en uno, y un Dios, tres personas en uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. En otras palabras, somos uno. Y entonces está relevando algo muy profundo, que Jesús es Dios, que Él bajo su trono, Dios mismo bajo su trono, para tomar forma de hombre, para que todos los pecadores, cada uno, tú y yo, podemos obtener salvación. Y Él era nuestro sustituto. Él vivió la vida que no era capaz de vivir, obedecer la ley que yo no era capaz de obedecer perfectamente bien. Y Él recibió la ira que yo merecí para que yo pueda ser justificado y estar legalmente correcto y puedo entrar la presencia de Dios, un Dios santo, no por mi rectitud, no por mi justicia, pero porque estoy vestido con la rectitud de Dios. Y ya antes un enemigo, ya un hijo sellado con Espíritu Santo. Eso es toda la evidencia que hay en Dios. Y entonces, ya escuchaste tu razón de vivir, ya no tienes excusa, ya sabes por qué estás aquí. Y si estás viviendo afuera de este propósito, tú sabes que tienes que arrepentir, poner tu fe 100% en Cristo, abandonar todo, toma tu cruz y para que puedas obedecer lo que dice la palabra de Dios, glorificar a Dios en todo lo que haces. Y también para los que no son cristianos, y si tuviste dudas que hay un Dios, ya sabes que no tienes excusa. Desde este momento no puedes decir que nadie te dijo que hay un Dios. Y para los que dudan que Cristo es Dios, igual, si rechazas al Hijo como Dios, estás rechazando Dios mismo. Entonces, cuando haces esto, estás en condenación, no estás en salvación y necesitas abandonar esta creencia de que Jesús no es Dios y cambiar y poner tu fe 100% en Cristo, y por su gracia y por su fe tú puedes ser salvado. Y entonces, si tienes preguntas, si quieres oración, aquí estamos, puedes escribirnos. Y estamos haciendo esto para glorificar a Dios y para ser obediente, obedecer el mandamiento de Cristo para todos sus discípulos, de ir y predicar y hacer discípulos. Y oramos por ustedes que Dios está haciendo un cambio en tus corazones, igual como está haciendo un cambio en nuestro corazón. Entonces, así es. Y entonces, próxima semana vamos a hablar más de este tema, pero vamos a enfocar más en la palabra de Dios, que es suficiente. Y entonces, conecta con nosotros la próxima semana. Y otra vez, si quieres comunicar con nosotros, aquí estamos por correo electrónico o redes sociales. Tengo una linda noche y nos vemos la próxima semana. Y gracias y paz.